Bueno, seguimos en este ABC de debate. Quiero ahora consultarle al doctor Barreto. ¿Cuál fue el momento, a tu criterio, doctor, más difícil que pasamos en estos 30 años? Yo tengo uno que después voy a comentar y vamos a ver si coincidimos con el doctor. ¿Cuál fue el momento más crítico, más difícil económicamente hablando? Yo creo que el periodo entre el 99 y el 2002, ese fue de lo que yo recuerdo por lo menos, fue lo más complicado, porque... Gobierno de Luis González Macchi. Donde los números se fueron para abajo, digamos. Los números y la gestión misma y la credibilidad del gobierno, o sea, todo se fue muy, muy para abajo, ¿verdad? Pues yo tenía en la mente, por lo menos, no sé, Amílcar, si vos tenés otro momento. No, coincido porque la muerte de Argaña fue un factor realmente muy malo, fue una descomposición de la política nacional que tocamos fondo. A partir de ahí todo se desmorona. Creo que el periodo que siguió termina eso, ¿verdad? Y César, que fue protagonista después en los años siguientes, lo va a comentar quizá mejor, termina con un default selectivo, ¿verdad? A inicios del gobierno de Nicanor, ¿verdad? Cuando Nicanor no toma el poder es cuando tenemos los peores resultados. Ahí estábamos en el fondo. Sí. Tocamos fondo. Sí. Y yo decía, en mi mente por lo menos quedaba fijada aquella experiencia, porque lo vivimos, ¿verdad? Yo lo viví muy de cerca. La crisis financiera, porque es un momento de incertidumbre, digo yo. No tanto por el resultado a nivel global, sino por ese momento que vos no sabes qué va a pasar. Es un elemento que a veces es difícil de controlar, la confianza de la gente. Entonces, a partir de ese 95, sí, 96, claro. 97 90, fue un periodo bastante complicado. Lo que pasa es que esa crisis se profundiza mucho entre el 99 y el 2002. Pero cuando sigue la crisis financiera, claro, porque varias entidades seguían cayendo. O sea, de hecho nosotros el gran error que hemos cometido en estos 30 años ha sido en el sistema financiero. Pero ese error empezó ¿En qué sentido? En el sentido de que las políticas en el último periodo de Stroessner, de una expansión, ellos empezaron a dar redescuentos vía Banco Central masivamente, le permitían a los amigos abrir bancos y financieras como si fuera una farmacia. Eso ya fue en el último periodo del gobierno de Stroessner y al principio del gobierno de Rodríguez, una liberalidad del mercado financiero. Encima se empieza a repartir los fondos del IPS que hasta ese momento estaban todos en el Banco Central, y esa repartija de fondos del IPS alimenta a bancos que los amigos abrían bancos y recibían una plata dulce que administraron súper mal. Ese fue el gran error que nosotros cometimos. Si no hubiéramos cometido ese error, en otras cosas no nos equivocamos tanto, pero ese error que cometimos con el sistema financiero nos costó 10 años de crisis. Y es cierto, nuestras expectativas eran como yo paso los próximos 3 meses. O sea, decía mañana qué banco se cierra. Caótica era la situación, ¿verdad? Terrible. La crisis empieza en el 95, pero esa crisis se incubó a partir del 86, 87 en adelante. Parte del problema del golpe ya estaba mezclado con el tema financiero. Yo tuve una experiencia, recuerdo... Cuando uno mira los números, yo solamente estoy hablando mirando los números, ¿verdad? Claro, los números, claro. O sea, analizando los números, vos te das cuenta, la crisis financiera que tuvimos se originó en los 10 años anteriores, ¿verdad? Nosotros tuvimos una experiencia que fue bastante dolorosa en su momento en el diario ese, cuando momentos previos a la caída del Banco Unión. Yo recuerdo que ya casi todo el mundo sabía que el Banco Unión se estaba hundiendo, pero hubo un comunicado final el día anterior de que el banco estaba bien, de que no se preocupen los ahorristas. Uno dice, bueno, ¿qué hago en esos casos? O sea, estás allí en un dilema de cómo comunico esto, ¿no? Discutíamos, digo, por eso la incertidumbre que eso genera. Y para la gente que tenía sus ahorros, por supuesto, uno no sabía a qué atenerse, ni dónde correr, ni a quién pedirle auxilio en ese momento, ¿verdad? Digamos, en los 30 años, Amílcar, ¿qué es lo mejor que se hizo, a su criterio? Yo dividiría esos 30 años en 2 periodos, ¿verdad? Un periodo de mucha inestabilidad que va desde el 89 hasta el 2003, inclusive, porque el 15 de agosto del 2003 asume Nicanor. Yo creo que ahí hay un antes y un después, ¿verdad? Y en el 2004 que inicia también en el mundo esto que denominamos el superciclo de los agronegocios, hay un viento de cola, digamos, que favorece
una buena gestión. Muchos dicen que desaprovechamos incluso. Sí, yo creo que la frase correcta es podríamos haberlo aprovechado mucho mejor, ¿verdad? Porque si un país, por ejemplo, quisiera hacer un plan estratégico, vamos a suponer que ahora decimos, vamos a hacer un plan estratégico, ¿cuál sería el plazo para ese plan? Y probablemente serían 30 años. Sería razonable decir, bueno, si ahora hacemos todo bien y en 30 años vamos a ver los resultados. Por ende, nosotros, si hacíamos todo bien o lo hacíamos la cosa mejor, podríamos ya a esta altura estar viendo un país de niveles similares a lo que hoy tiene, por ejemplo, Uruguay o Chile, ¿verdad? En términos de Producto Interno Bruto per cápita. Pero creo que fracasamos en ese aspecto. Heredamos un sistema educativo pésimo, ¿verdad? Y seguimos estando 30 años después en los últimos lugares en ese capítulo, que es muy importante, por cierto, porque vos podés tener, siempre se dice, bueno, Paraguay es un país rico, pero definamos qué es riqueza, ¿verdad? Un país no es rico porque tenga recursos naturales. Vos podés tener recursos naturales y ser pobre, ¿verdad? Al lado de esos recursos naturales. Un río, por ejemplo, una represa. Vos podés tener Itaipú y Yacyretá y seguir siendo pobre. Vos podés tener rutas, poder construir rutas y puede haber gente muriéndose de hambre al borde de esa ruta. O sea, la riqueza de un país no está definida por los recursos naturales. Yo creo que la frase correcta sería, bueno, somos un país con mucho potencial, pero seguimos siendo uno de los países, el segundo país más pobre en términos de PIB per cápita de Sudamérica, ¿no? Entonces, creo que hemos desaprovechado. Hemos hecho bien algunas cosas, creo que decía dividir en 2 periodos, ¿verdad? Esos 30 años, del 2003 para acá, que se hace la reforma tributaria, se establece una política de manejo prudente, responsable, en cierta manera, en el ámbito fiscal. Pero no se hacen otras reformas muy importantes que si las hubiéramos hecho, si hubiéramos en retrospectiva, creo que ya podemos evaluar, hacer un balance. Si hubiéramos hecho un montón de otras reformas, creo que hoy hubiéramos estado mucho mejor. César, yo pienso a veces que el tema de la reducción de la pobreza es un indicador que es muy importante a partir de ese 2004 que menciona justamente Amílcar, que mencionaba vos, César. Porque a partir de allí se da un giro, realmente hay un giro y hay un resultado sostenido en la economía. Pero yendo nuevamente a aquella experiencia, la gente hoy, uno hace una encuesta y dice, la gente quiere un gobierno con mano dura porque recuerda lo que fue la dictadura de Alfredo Stroessner, como que le gusta mucho ese gobierno más autoritario. Y la pregunta que siempre surge es, ¿no llegan los beneficios económicos a la gente? Yo no sé si coincidís con ese concepto como premisa. Y si no llega, ¿por qué no hemos podido hacer que la gente sienta más esos resultados en su bolsillo o realmente lo tiene y no se da cuenta? Bueno, eso es un tema complejo porque ya vamos por las primeras, segundas y terceras rondas de lo que implica una expansión económica, ¿no? Pero yo creo que hay un problema ahí que cuando vos tenés, en el 2003 teníamos alrededor de 700, 800 mil personas con problemas de empleo, de personas que estaban en edad de trabajar que tenían problemas de empleo, estaban en la informalidad, ¿verdad? Y una población laboral, de fuerza laboral que crecía más o menos a un ritmo de 80 mil personas por año, jóvenes que entraban obviamente buscando oportunidades. Entonces, vos tenías 800 mil personas con problemas ya porque ya como la economía se estancó por 20 años, desde el 80 hasta el 2003, ¿verdad? 23 años de estancamiento. Eso, la contracara de esto es falta de oportunidades para la gente. Generó 800 mil personas con problemas de empleo, de personas que estaban con capacidad de trabajar. Y empezamos a desarrollarnos del 2004 en adelante, como dice Amílcar, que yo comparto plenamente su análisis, ¿eh? Crecimos con viento de cola, por los commodities y todo eso que nos ayudó muchísimo, y nosotros hicimos algunas cosas bien, que nos administramos bien en la macroeconomía, y eso generó unas condiciones para que el sector privado pueda desarrollarse, ¿verdad? Crecimos a un ritmo más o menos del 5% en esos años de boom de commodities. Generó oportunidades para la gente. Ahora, ¿qué nivel de oportunidades? En promedio alrededor de 120 mil puestos de trabajo por año a partir de ahí hasta hace 2 o 3 años atrás, ¿verdad? 120 mil. 80 mil que entraban, 40 mil adicionales se creaban. Pero vos tenías 800 mil personas con problemas. Entonces, 800 mil personas con problemas, vos podrías reducir alrededor de 40 mil por año en los mejores años que tuvimos, ¿verdad? Es como que
el primer año, el segundo año, casi nadie siente. El tercer año, el cuarto año. Por eso que Amílcar dice, tenemos que evaluar en 30 años, porque en un periodo corto, vos no vas a poder cambiar la situación del 100% de las personas que ya estaban con problemas en ese momento. O sea, nosotros le miramos hoy a Corea del Sur, que hizo un gran trabajo, obviamente 40 años después haciendo bien todo, 40 años después ellos pueden decir hemos pasado al otro lado. Corea que tenía una peor situación que la nuestra. Que estaba peor que nosotros, Nosotros recién en estos 30 años, los últimos 15 estamos haciendo bien, a un ritmo menor que Corea, ¿verdad? Pero estamos haciendo bien. Y ahora, 15 años más probablemente muchísima más gente va a sentir el impacto de este cambio. 15 años más. Completamos 30 años de crecimiento continuo, con estabilidad, todo. Creo que ahí vamos a notar cambios más significativos, ¿verdad? Ser un país agropecuario es la otra pregunta, porque César recordaba que Paraguay tuvo dos elementos: la expansión agrícola durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que fue un elemento importante, y la otra la construcción de Itaipú, que tuvo el impacto muy fuerte, ¿verdad? Entonces, esa expansión agrícola, y lo decía Amílcar, yo recuerdo, la gran discusión siempre era el precio del algodón. El algodón fue el elemento fundamental, el producto principal, el producto estrella. Después viene la soja, ¿verdad? Pero hoy tenemos un país agropecuario con dos rubros muy importantes, agrícola, ganadero, soja fundamentalmente, que sostienen una parte importante de la economía. ¿Es bueno o es malo que eso ocurra en el país? En el siguiente sentido, en el sentido de acelerar ese ritmo de crecimiento y de desarrollo del país. O sea, ¿es bueno lo que estamos haciendo con el sector agrícola? Allí a eso apunta. Más que bueno o malo, diría que es insuficiente. Es bueno, por supuesto, un sector productivo importante, que ganador, ¿verdad?, de la economía en la última década, pero es insuficiente, ¿verdad? Yo veo ciertas contradicciones en nuestro modelo económico. Por un lado... perdóname, sí. Mucha gente achaca al sector agropecuario, que es el motivo, digamos, de muchos de los problemas que tiene el país. No, yo no coincido. Yo creo que sí hay un tema ahí de evasión tributaria que hay que corregir, ¿verdad? Yo soy de la idea de que, en general, toda la economía tiene que pagar los mismos impuestos. No debería haber ni privilegios para ellos, como por ejemplo tasas de impuestos impuestos con tasas diferentes para ellos, pero tampoco, digamos, cuestiones como las retenciones, ¿verdad? Impuestos diferentes a los que gravan al resto de la economía. Creo que simplemente hay que focalizar, digamos, el esfuerzo de recaudación tributaria, cobrar los impuestos a las tasas actuales y que sean las mismas tasas. Yo soy de esa idea, ¿verdad?, de que hay que uniformar eso y que toda la economía, incluido el sector agropecuario, tenga que pagar los mismos impuestos. Creo que el esquema tributario paraguayo es por ahora una ventaja competitiva, pero quiero señalar estas contradicciones que te mencionaba. Por un lado, un país que tiene, una población, la describió recién César, que apunte o que por una cuestión fáctica tenga como principal sector económico a los agronegocios, es una contradicción porque justamente ese sector es intensivo en capital y no en generación de empleo, ¿verdad? Claramente hay que diversificar y hay que diversificarse hacia otros sectores como la industria, el sector secundario o más interesante todavía el sector terciario, los servicios, que son los sectores que sí son intensivos en empleo, por un lado. Por otro lado, el tener una presión tributaria baja, un país que apuesta a tener una presión tributaria baja, como claramente es el caso de Paraguay, es coherente con un Estado que sea altamente eficiente y donde no haya, digamos, gastos superfluos o exceso de gastos de esos escasos recursos que se recaudan. Pero cuando vos tenés una baja presión tributaria y a la vez tenés un aparato estatal gigante, ¿verdad?, que si vos sumás son 280.000 funcionarios públicos, pero si sumás todas las gobernaciones, municipalidades, etcétera, llegan casi a más de 400.000, ¿verdad? Algunos ejemplos, no sé, la Junta Municipal de Asunción tiene 1.200 funcionarios, increíble, ¿verdad? Y no estoy hablando de la municipalidad, es la Junta Municipal. Después, no sé, instituciones como Conatel, ¿verdad? ¿Para qué tantos empleados? Una institución reguladora. Entonces, hemos creado en estos 30 años, bueno, también decirlo, un sistema prebendario, ¿verdad? Muy prebendario, donde, esa cultura creo que ha sido uno de los fracasos, ¿verdad? El no tener una cultura diferente, ¿no? Meritocrática, que premia, digamos, a la gente más capaz, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Hemos
más bien premiado los favores políticos, ¿verdad? Toda esa cultura prebendaria. Hemos capturado esa política prebendaria, ha capturado los presupuestos públicos y ha, casi diría, privatizado ese presupuesto público a favor de un sector pequeño de la población, privándole a todo el resto de infraestructura. Hoy esas contradicciones creo que son importantes señalar, porque el país atrae inversión, el país hizo bien ciertas cosas, pero viene ese edificio, ese capital extranjero, construye el edificio y después la cloaca enfrente, ahí al aire libre, ¿verdad? Me estaba haciendo recordar lo que decía Amílcar. Lo que ocurrió hace muy poco tiempo, el presidente creo que fue a Suiza para una reunión y habló de que el país prácticamente es un paraíso fiscal. Yo lo entendí como que decía, tenemos muy bajos impuestos, un lugar importante. Entendí así, no sé si me equivoqué en la interpretación. Pero después se habla de un proyecto de reforma impositiva porque es muy baja la presión fiscal, que es lo que mencionó un poco hace un ratito Amílcar. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de este tema, del gobierno, de sus proyectos, qué es lo que se está preparando en este proceso, con estos 30 años como punto, digamos, de reflexión, pero qué es lo que se viene, que también nos preocupa.